Muy buenos días, el tema de hoy es serás salvo. Vamos al libro de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Será salvo. Todo el que crea en el Señor Jesucristo, este será salvo. Pero también el que confiese el nombre del Señor Jesús, este será salvo, ya que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir su obra perfecta en esta tierra. El unigénito Hijo de Dios vino a este mundo a cumplir un propósito. Y Él no partió de este mundo sin haberlo cumplido. Un propósito en el cual a usted y a mí nos beneficia. Nos beneficia ¿por qué? Porque Él vino a morir en la cruz del Calvario para llevarse todas nuestras ataduras, pecados, palabras y maldiciones. Vino a morir por usted y por mí para que fuésemos salvos. Pero solamente serán salvos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Como lo dice en el libro de Romanos, que el que cree en el corazón y lo confiesa con su boca, este será salvo. El que cree en el corazón que Jesús le salvó de entre los muertos, que Jesús le liberó del reino de las tinieblas y lo sacó a su luz admirable y lo liberó ¿para qué? Para que fuera salvo. Usted y yo seremos salvos siempre y cuando creamos en el corazón que Jesús nos resucitó a usted y a mí del reino de las tinieblas a su luz admirable para llevarnos a la eternidad con Cristo, pero cuando lo creemos y lo confesamos con nuestra boca, ya que la buena noticia es que Cristo murió y fue para salvarnos. Él recibió el castigo de los culpables, la ira justa del santo Dios fue puesta sobre él en la cruz. Según la ley de Dios, nosotros, usted y yo, somos culpables. Quebrantamos los mandamientos todos los días de nuestra vida, ya que no hay forma de escapar del juicio de Dios. Y eso lo encontramos en Romanos 3:19, en el cual dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El condenado por la ley es culpable, aunque haya hecho también cosas buenas, ya que sería ridículo pensar que es un estafador. Si un estafador es culpable, plantee su libertad a su juez porque él fue muy buen esposo, fue buen padre o fue buen hijo, ya que las buenas obras no quitan la culpa ni otorgan perdón, ni en la ley de los hombres ni en la justicia de Dios. En el libro de Efesios encontramos en el libro de Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, usted y yo, con que creamos en nuestro Señor Jesucristo, como se lo decía anteriormente, creamos de todo corazón, lo confesemos con nuestra boca, ya usted y yo somos salvos. Pero obviamente el Señor nos pide que usted y yo dejemos esa vieja naturaleza, el pecado, la anarquía, la rebelión, la mentira, la falsedad, la hipocresía, todo lo que nos tenía atados a este mundo, en el cual éramos esclavos del enemigo. Pero cuando usted y yo somos libertados por nuestro Señor Jesucristo, tenemos un nuevo amo, a nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley, bajo el yugo, estamos bajo la gracia, y bajo la gracia ya seremos salvos de la ira, ya seremos salvos del enemigo, ya seremos libertados del reino de las tinieblas para pasar a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. El condenado necesita un indulto inmerecido, una gracia extraordinaria que sea a la vez legal. Y en el libro de Romanos 5:8 encontramos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted y por mí siendo aún pecadores. Pero ahí mismo lo dice el apóstol Pablo, lo dice: mas Dios muestra su amor. Él muestra su amor para con usted y para conmigo. Él no nos está condenando, Él solamente nos está llamando a que volvamos a sus caminos, a su propósito, a su llamado y a ser salvos. Ya que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Aunque usted y yo hayamos estado en el pecado, el Señor ya murió por usted y por mí para que usted y yo seamos salvos. Este pago fue cancelado para los que creen. No es solo una verdad teológica, sino también una realidad histórica. Jesús exclamó colgado allí en la cruz y anticipando su muerte en Juan 16:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. Consumado es, o sea, su pecado y mi pecado ya fueron consumados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Consumado es. ¿Qué significa? Que la deuda judicial ante Dios del pecador ha sido pagada, ha sido cancelada.
Gloria a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque por su obra usted y yo ya hemos sido consumados. El pecado que nos asediaba o que nos tenía atados ya fue consumado a través de la cruz del Calvario, ya que el Señor Jesús mismo lo confesó. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y fue cuando Jesús dijo sus últimas palabras en la cruz del Calvario y expiró. Su espíritu partió hacia la eternidad con Dios. Fue cuando él ya fue recibido en el reino. Pero ¿qué dice la palabra en Marcos 1:15? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Démonos de cuenta que el Señor nos lleva a un arrepentimiento. ¿Y ese arrepentimiento qué consiste? Un giro de 180 grados. O sea, si andábamos en el pecado, la inmoralidad, la mentira, lo que nos ataba al mundo de la perdición, es poder arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice: y creed en el Evangelio, o sea, en la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos habla a través de la palabra? ¿Cómo lo podemos conocer al Señor Jesús? ¿Cómo podemos entender y conocer el propósito del llamado para su vida y para mi vida? ¿Qué es lo que el Señor nos tiene preparados a usted y a mí? Ya que hemos venido hablando sobre tiempos en el cual el Señor nos habla: de oídas te había oído. Que como Job, él escuchaba hablar del Señor, pero no lo conocía. Pero al transcurrir del tiempo, él conoció a Dios, y por eso él mismo lo dijo en Job 42:5, dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es que hablábamos también de conocer al Señor. ¿Y cómo lo podremos conocer? En la meditación, en el estudio de la palabra, con tiempos de estudio y meditación en la palabra, y también pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele que nos quiere hablar a través de la palabra y podamos entenderla. En el libro de Hechos 16:30-31 dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, démonos de cuenta que si usted y yo somos salvos, aún el Señor mismo obrará en su vida y en mi vida. ¿Y qué quiere decir? Que usted y yo podremos ser salvos y aún nuestra familia. Podemos llevar otras personas también a los caminos del Señor y poderles dar a conocer la vida eterna. Poderles dar a conocer quién es Jesús, por qué murió nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí, y cuál fue el propósito por el que el Señor lo trajo a esta tierra, para llevarnos a la eternidad con Él, con Cristo Jesús. Ya que Él dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. O sea, por eso que el Señor quiere que usted y yo seamos salvos, también Él quiere que nuestra familia sea salva. Nuestros familiares, nuestros padres, abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos sean salvos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, que usted y yo creamos. Que creamos que Jesús murió por usted y por mí, y que por gracia ya somos salvos, ¿cierto? Como leí anteriormente, consumado es. Ya nuestro pecado fue consumado a través de la cruz del Calvario por la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que usted y yo creemos, y creemos en el Evangelio, cuando meditamos y estudiamos en la palabra, y vamos adquiriendo sabiduría y conocimiento y entendimiento a través de las Escrituras, podemos también hablarle a nuestros familiares. Pero también hay algo muy importante: que seamos testimonio. Porque la palabra de Dios nos enseña también que la gran nube de testigos que nos rodea a usted y a mí, o sea, muchos nos leen por nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestras palabras, que es lo que usted y yo hacemos. Porque podremos hablar de nuestro Señor Jesucristo, que por Él ya somos salvos, que Él se llevó todos nuestros pecados, que ya fuimos redimidos por la obra redentora de la cruz del Calvario. Pero si nuestros hechos, acciones o palabras no reflejan lo que usted y yo creemos o hablamos, prácticamente no estamos haciendo nada. Porque ¿cómo podrán ser salvos aquellos que no conocen o que esperan de pronto a alguien que les predique y les hable, pero que también puedan ver un cambio en usted y en mí? Es importante tener en cuenta que usted y yo debemos cambiar acorde a la palabra. Ninguna persona puede cambiar a otra, pero a medida que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra, podemos entender el conocimiento, el propósito de Dios para su vida y para mi vida, y podemos ser salvos y conocer quién es Jesucristo, qué obra fue la que Él vino a hacer y cómo vino a redimirnos a través de la cruz del Calvario. Pero hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos salvos, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, pero también porque confesamos que Él es nuestro Redentor, Libertador, Sanador y Salvador personal. Pero también nuestras acciones y hechos lo reflejan, y muchos llegarán por esa situación a Cristo. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos salvos junto con nuestras casas y nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.